Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy nuevamente con ustedes. No pensaba grabar hoy, pero la verdad que para mí hoy es un día muy especial y decidí grabar. Esta reflexión que voy a citarles hoy, bíblica, va dirigida especialmente para mis hijos, para mis hijos. Este, Estoy muy contenta porque después de muchos días de incertidumbre, de muchos días de oración, por fin mi hija ya está fuera de peligro de COVID. Estuvo muy mala, muy mala. Les quiero dar las gracias a todos aquellos que me apoyaron en oración para estar pidiendo por la salud de mi hija. Y pues gracias a Dios ya hoy pude platicar con ella después de tantos días, ya mi hija habló conmigo, me hizo videollamada y estuvimos muy contentas platicando las dos y pues decidí pues grabar esta reflexión que es muy importante para los jóvenes y especialmente para todo ser humano, ¿no? Pero especialmente la quiero dedicar hoy para mis hijos, para mis 7 maravillosos hijos y hijas. Pues vamos a empezar como siempre. Yo les pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y intimamos un poco con el Señor, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo mucho a través de estos medios, pero vamos a hacerlo. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, una vez más por la oportunidad, Señor, que me das de estar en contacto con todas las personas a través de estos medios. Señor, gracias, gracias, Padre, por la salud de cada uno de mis hijos. Gracias, Padre, porque tú eres eterno, todopoderoso. Y tú eres, Señor, el que decides qué es lo que vas a hacer con nuestras vidas, Padre. Todo es bajo tu autoridad, Padre. Nosotros te podemos pedir lo que queramos, pero al final su autoridad y su voluntad se ejerce sobre cada uno de los seres humanos. Gracias, Padre, porque eres el Dios que nos da la salud, la vida. Gracias, Padre. Te doy las gracias, Señor. Gracias. Y todos decimos amén y amén. El tema de hoy, la reflexión es el bien y el mal. Es un tema que pues creo que a todo ser humano nos llama la atención, ¿no? Siempre ha existido esa pregunta entre los jóvenes y no tan jóvenes: ¿por qué Dios, si sabía que Adán y Eva se iban a comer el fruto prohibido, que iban a fallar, por qué permitió que hicieran el mal? Entonces, ¿por qué existe el bien y el mal? Yo quiero tocar un poquito el tema de, hay un filósofo ético, maestro, que tiene maestrías, doctorados en grandes facultades. Su nombre es Francisco Javier Rojo Márquez. Él es de España y yo estuve viendo el estudio que él hizo acerca de esto y yo se los quiero compartir, ¿no? Yo lo saqué, lo sustraje de él una parte, lo más relevante, y se los quiero compartir. El estudio que él hizo acerca del bien y del mal. Dice pues el maestro Francisco Javier Rojo Vázquez, dice que la filosofía nos enseña una dualidad, un enigma del bien y del mal, ¿no? Hablar de este tema, dijo el filósofo, que es un desafío intelectual para todo el ser humano y nos lleva a una gran pregunta que todos nos hacemos siempre: ¿de dónde viene el mal? Este tema, dice él, es un asunto vigente desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Platón, el filósofo griego, afirmó que el mal viene por la falta de educación. Dice que la falta de educación es lo que hace que suceda el mal. Él dijo que el bien es una virtud que se debe de educar y conducirla hacia su propia realización, lo cual tendrá consecuencias. Traerá el conocimiento del bien, el cual nos dará el conocimiento del mal. En palabras más sencillas y al estilo mexicano, no griego, lo voy a decir que en otras palabras, el niño, que es común aquí en México, especialmente en el estado de Sinaloa, las personas nos identificamos por groseros. El sinaloense es muy mal hablado, muy mal hablado. Y los niños empiezan desde pequeños en su casa y papá festejan. Entonces, al no enseñarles que el decir palabrotas es malo, pues el niño piensa que es bien, que es lo correcto, y esta continúa, ¿no?
Tenemos otro problemita muy común aquí en México también, y siempre voy a hablar de aquí, de mi Sinaloa, no voy a hablar de otros estados porque no estoy viviendo en otros estados, sino en el estado de Sinaloa. Aquí es muy común que los niños los mandemos a las tortillas y se quedan con la feria de las tortillas. Entonces nosotros tenemos que aprender a enseñarles a los niños. Pues Platón dice que el conocimiento del bien es el cual nos dará el conocimiento del mal. Al pequeño se le enseña lo bueno, o sea, el bien, y automáticamente va a dar una realización que le dirá que lo contrario es malo, ¿no? Es lo que dijo Platón. Entonces Platón así explica la existencia del mal. Y agregaré algo más que dijo este filósofo griego. Dijo que solo existían dos seres en el mundo, dos seres humanos: los sabios, quienes desean el saber y lo obtienen, y los ignorantes, que creen tener sabiduría y no desean conocer la verdad. Pues filosóficamente hablando, me considero una ignorante. Me considero una ignorante porque no acepto su filosofía, no acepto la manera en que él cree que nace el mal. Y yo creo lo que me dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25, que todos nacemos en estado de inocencia. Dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que el Señor crió varón y hembra a su imagen y su semejanza, en inocencia completa. Entonces, este versículo, Génesis 2:25, nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque no conocían la vergüenza, no conocían el mal. Pero entonces el hombre cae en pecado, y por voluntad propia. Y fue su propia voluntad, porque Génesis 2:17 dice que Dios les dijo: de todo árbol podrás comer, excepto del de la ciencia, del árbol del bien y del mal. Entonces, ahí les dejó la decisión, ¿no? Tú tienes la decisión de decidir hacer el bien o hacer el mal. Ellos tomaron la decisión equivocada y comieron del árbol prohibido que el Señor les dijo. Pero entonces, entró una llamada, la tengo que rechazar. Lo siento, disculpa. Entonces, ¿qué sucede? Pues inmediatamente después de haber actuado de esta manera Adán y Eva, vemos el mal en acción completamente. Y las reacciones están escritas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la reacción de lo que ellos hicieron? Bueno, pues el libro de Génesis, continuamos con el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 12, nos dice que lo primero que apareció fue el miedo. El Señor los busca y ellos les dicen que tienen miedo. Entonces vemos el miedo. Después miramos la vergüenza, porque Él les dice: te escuché, tuve miedo y me dio vergüenza porque estaba desnudo. Entonces, otra de las características del mal es la vergüenza. Les dio vergüenza. La malicia. Me escondí, dijo, porque estaba desnudo. Entró la malicia también, esa malicia de saber que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces me escondí porque estaba desnudo. Y luego llega la peor de todas las cosas que puede suceder: la irresponsabilidad de no aceptar el error de nuestros actos. Adán empezó a culpar a Eva de su fracaso, de su decisión. Porque cuando Eva, este tema me encanta, porque cuando Eva le da el fruto prohibido, él le dice que no, que el Señor le dijo que no deberían de comer de él, y ella le dijo: pero es bueno. Entonces él dijo: bueno, pues me lo como. Entonces vemos que Adán tuvo la oportunidad de no hacerlo, mas sin embargo lo hizo. Tomó su propia decisión, y después de haber tomado esa decisión, culpa
a la mujer y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio. Entonces vemos la irresponsabilidad. Y ahí fue como se inició este mal. Dios nos formó a su imagen y semejanza y nacimos en inocencia, completamente inocentes. Un bebé nace inocente. Pero como dice la ética, como dicen los psicólogos, el carácter de nosotros se va formando de acuerdo al entorno donde vivimos, de acuerdo a cómo estamos viviendo, qué relación vivimos en casa. Si tenemos una familia disfuncional, automáticamente nosotros no vamos a estar bien tampoco, ¿no? Vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, pues el estado de nosotros nace bueno, nace bien, nace con el bien. Pero cuando llegamos a cierta edad, nosotros tomamos la decisión de hacer el mal. Esto es decisión propia. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Y aquí es donde está nuestra fe, ¿no? Nuestra fe, en donde estamos sentados, bíblicamente hablando. Tenemos una redención que viene de parte de Dios. Y nada podemos hacer humanamente. Nada humanamente podemos hacer para volver a estar en el estado en que nacemos, en esa inocencia. Por eso toda la Biblia nos dice que seamos como niños, que si no nos volvemos como niños no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños se pelean por una paleta, por un juguete, pero a los 2 minutos, si se me hace mucho, ya se están hablando otra vez y vuelven a jugar con el mismo juguete. Pero nosotros los adultos nos volvemos rencorosos y permitimos que nuestro corazón se llene de raíces de amargura. Y eso es un estado muy, muy triste del ser humano, un estado enfermizo que lo enferma a uno, le trae consecuencias todo esto, ¿no? Entonces nosotros desgraciadamente tomamos esas decisiones, pero son tomadas por nuestras propias acciones que nosotros queremos hacer. Entonces, la Biblia nos dice que solo Dios a través de su único Hijo Jesucristo, con el sacrificio, puede restablecer nuestra comunión con Él. Dice Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces nosotros somos redimidos gracias a la sangre de Cristo. Los seres humanos padecemos las consecuencias de nuestros pecados. Son consecuencias que nosotros mismos nos buscamos. Y desgraciadamente, por nuestra desobediencia, siempre buscamos un culpable. Y el único culpable es Dios. Es que Dios, sí, porque como todo está bajo su voluntad, pues es que Dios tiene la culpa de todo lo que a mí me pasa, porque pues Él es la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, si yo hice algo malo, pues fue Dios, porque es la voluntad de Dios y Él quiso que yo tomara esta decisión errónea. Y estamos muy equivocados en eso. Solo existe un camino, el cual es Jesucristo, y Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, la reflexión es esta. Después de ver lo que dice Platón de la filosofía y después de ver lo que dice la Biblia, tenemos que reflexionar y tenemos que entender que nosotros somos culpables muchas veces de lo que nos pasa. La voluntad de Dios, la vida y nuestra salud está en las manos de Dios, pero muchas veces nosotros cometemos errores, tomamos decisiones que nos perjudican y trae consecuencias, y nosotros siempre buscamos un culpable y le echamos la culpa a Dios. Entonces, no todo el tiempo tiene la culpa Dios de lo que nos sucede a nosotros. No todo el tiempo tiene la culpa Dios. Nosotros tenemos que entender que las consecuencias que vivimos son el resultado de nuestras decisiones. No culpemos a Dios por lo que nosotros mismos nos buscamos. Nosotros mismos a veces nos buscamos problemas de salud, infinidad de ejemplos que pudiera dar y no los voy a dar porque todos nosotros sabemos que es verdad lo que estoy diciendo. Pero tenemos algo muy importante, que es la redención a través de Cristo.
Entonces todo humanamente no podemos hacer nada para volver a estar en ese estado de bien, de inocencia, pero a través del Señor sí podemos, a través de Dios, que Él es el que nos da esta oportunidad. Entonces yo los invito que reflexionemos todos en estas fechas, desde el 2020 que empezó el año, a finales del 2019, hemos estado perdiendo familias, hemos estado a punto de perder otras y nos damos cuenta que están sucediendo tantas cosas y no quiero agrandar más esto acerca de la pandemia, ¿verdad? Pero sí tenemos que reflexionar que muchas veces nosotros siempre estamos culpando a Dios de todo lo que nos está pasando, pero la mayoría de las veces nosotros tenemos la culpa. Entonces son las consecuencias de nuestras acciones. Yo los invito a reflexionar y a buscar un poquito el rostro de Dios, porque Dios está ahí, todopoderoso. Él está siempre al pendiente de nosotros. Todo es cuestión que nosotros lo busquemos y nuestra vida cambiará, porque vamos a buscar algo bueno para nuestra familia, algo bueno para nosotros. Entonces, esta es la palabra que yo les quería traer hoy y es especial para mis hijos. Yo sé que ellos la van a ver y van a entender. Que Dios me los bendiga y reciban todas las bendiciones de lo alto. Bendiciones.